Hola, hola, buenas tardes. Bueno, vamos a hablar la clase del día de hoy, eh, los sustantivos. El tema de clase del día de hoy es los sustantivos. Vamos a ver a qué se refieren los sustantivos, ¿sí? Vamos a pasar otra diapositiva y vamos a ver a qué se refiere, ¿sí? Ahí tengo, ¿sí? Sustantivos comunes y propios. Sustantivos comunes y propios, ¿verdad? Aquí tengo los, a ver, los sustantivos comunes y propios son palabras que se utilizan para nombrar a las personas, animales, los lugares y las cosas. Eh, Tenemos la clasificación de los sustantivos en sustantivos comunes y propios. Los comunes nombran a cualquier persona, animal, cosa o lugar. Por ejemplo, podría ser un niño, tiburón, mesa, río, em, país. Bueno, en sí, las cosas que a lo mejor en casa podemos nombrarlas, ¿sí? Como en casa tenemos refrigeradora, televisor, microondas, cocina, licuadora, etcétera. Un sinnúmero de eh, cosas, ¿sí? Animales, ¿sí? Personas y los sustantivos propios. Nombran a una persona, animal o lugar, diferenciándola de las demás. Siempre llevan mayúscula. Por ejemplo, un nombre de persona, eh, Jorge, ¿no es cierto? Siempre lleva mayúscula la primera letra, ¿sí? También si nos referimos a un animal, tiene nombre también, ¿sí? Les ponen su nombre, su mascota, ¿verdad? A eso nos referimos lo que tiene que ver con sustantivos comunes y propios. Entonces está claro, son palabras los sustantivos que nombran a personas, animales, lugares y las cosas. Pero los comunes se diferencian porque pueden nombrar a cualquier persona, animal, cosa o lugar, ¿sí? En cambio, los sustantivos propios nombran a una persona, animal o lugar, diferenciándola, dice, de los demás. Siempre llevan la primera con mayúscula, ¿sí? Ahí nos está detallando de esa manera. Para poder concretar más y poder tener conocimiento de la mejor manera, tenemos, por ejemplo, aquí los sustantivos comunes y propios, tanto común de personas como propio, ¿sí? De lugares también común y de lugares también propio, de animales también común y de propio también de animales. De personas, por ejemplo, tenemos ahí mamá, papá, hermana, maestra, etcétera. Esos son comunes que nosotros nombramos, ¿verdad? Pero en cambio, en un nombre propio ya tenemos lo que es Pilar, Mario, Laura, Ana, María, etcétera. Hay tantos nombres de personas, ¿verdad? Lugares. Yo puedo decir un lugar, pueblo, ciudad, río, montañas, pero esos pueblos tienen un nombre, esas ciudades también, ¿sí? Esas montañas también. Por ejemplo, un pueblo de Enia, Valencia, Zúcar, Mongo, ¿sí? Esos son lugares, un pueblo, una ciudad, un río, ¿sí? Zúcar, una montaña, Mongo. Bueno, hay montañas con otros nombres a lo mejor más comunes, como se dice. Animales. Tenemos el gato, el perro, la cabra, la tortuga. Sí, esos son nombres comunes de animales. Pero a esos animales también les ponen un nombre propio. Michín, por ejemplo, si se trata de un gato, ¿sí? Y si se trata de un perro, Manchitas, un nombre de, a lo mejor, que ustedes le pongan a ese, ¿sí? Arco iris, les dicen a los animales también, ¿sí? Tiritas, les ponen nombres propios, por eso se llaman nombres propios, ¿sí? Voy a pasar a otra diapositiva.
Espérenme que enseguida les paso la de acuerdo a esto. Como ya vemos lo que es los sustantivos comunes y propios, también vamos a reforzar, ¿no es cierto?, aquí lo que hemos aprendido. Siempre recuerda que las palabras que sirven para nombrar las cosas, las personas y los animales son los sustantivos. Pueden ser estos comunes o propios. Los sustantivos propios se escriben con mayúscula. Aquí nos da una tarea ya. Colorea los sustantivos, dice, ¿sí? Pueden ser, como dice, comunes o propios. Ahí tengo varias palabritas en la cual en casa, en mi cuadernito, voy a subrayar o a encerrar o a pintar, como lo dice ahí, ¿sí? Colorea. Vamos con la otra pregunta. La segunda pregunta dice, clasifica los siguientes sustantivos en comunes o propios. En una fila pongo los comunes y en la otra los propios, de acuerdo a lo que tengo allí. Ahí tengo 2, 4, 6, 8, 10 nombres. De eso los clasifico. ¿Qué quiere decir clasificarlos? Ponerlos en su columna donde corresponde, ¿sí? Entonces, es tan fácil el trabajo si ya lo comprendí desde un inicio, ¿sí? Vamos con la siguiente pregunta. Vamos con la tercera, ¿qué nos dice? Escribe 2 ejemplos de sustantivos propios en cada caso. Por ejemplo, te pide nombres de personas, nombres de ciudades y nombres de países. Escribo los sustantivos propios. Miren, facilito, hay nombres de personas, muchos nombres de personas, nombres de ciudades, hay muchos nombres de ciudades, nombres de países también. Solo me pide 2, ¿sí? Para ver si comprendiste, esta es la tareita. Cuarto dice, escribe 2 oraciones en la que incluyas 2 sustantivos propios y 2 comunes. ¿Sí? Escribe 2 oraciones, solamente 2 oraciones, en la que incluyas 2 sustantivos propios y 2 comunes. Por ejemplo, puedo, ¿no es cierto?, escribir, se me ocurre poner, no sé, José y María, ¿sí? Se fueron a pasear al parque y luego regresaron a casa. Ahí tengo, ¿verdad?, 2 sustantivos propios y 2 comunes. José y María, o María y José, que ahí están los sustantivos propios. Y los comunes, el parque y la casa. Ya está en esas oraciones los 2 sustantivos propios y los 2 comunes. Asimismo, hago la otra oración, refiriéndome, obviamente, a 2 sustantivos propios y 2 comunes, ¿sí? Entonces, está tan fácil la tarea clarita también para que ustedes puedan hacerla en casa tranquilos, sin necesidad de a lo mejor olvidarme, porque ya sabemos que los sustantivos propios y comunes, ¿verdad? Sustantivos es la palabra, como dicen, que nombra, ¿sí? Animales, ¿sí? A los lugares, a las personas y a las cosas. Entonces, ya de ese lado me enfoco, hasta en las cosas a lo mejor que tenga en casa, yo puedo ir nombrando los sustantivos comunes. Las personas que están en casa, también los animalitos que están en casa tienen su nombre y puedo nombrar de esa manera, ¿sí? Así que esto es, mis queridos estudiantes, para que ustedes puedan realizarlo en casa de la mejor manera, contestando a estas interrogantes para poder aplicar lo que aprendieron, ¿sí? Muchas gracias. Esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias.